manejando. Bueno, estábamos entonces con Juan Ramón Jiménez. La idea es arrancar primero con algunos datos de la biografía de él, de la vida de él, que ya se había estado trabajando en la investigación la semana pasada, y después pasar un poco a la obra para finalizar la reunión de hoy con alguna lectura de la primera parte del libro, ¿sí? Sabemos que nace en el sur de España, nace en Moguer, ¿sí? Y es un poco Jiménez el que realiza la transición de final del siglo XIX a las generaciones, digamos, a las primeras generaciones del siglo XX, por eso era difícil catalogarlo dentro de uno de los grupos, tanto la del 98 como la del 27, y es indudable que se encuentra justamente entre los grandes escritores del siglo XX, no tan solo por el premio Nobel del 56, sino por su obra en general, lo podemos ubicar dentro de los grandes escritores del siglo XX. Por eso, en esta selección que nosotros hemos hecho para el último año de secundaria, nos parecía muy interesante tenerlo Juan Ramón. Como decíamos, nace en el sur de España, en Moguer, en el seno de una familia que tiene una tradición cultural muy importante, es una familia, digamos, con una sólida cultura, tiene una infancia feliz, y desde su más corta infancia demuestra una profunda sensibilidad, y esto es un poco acorde con lo que decían ustedes recién. Es tímido, es retraído, ¿sí? Ama la soledad y la naturaleza. Esto también, las características personales, después las vamos a ver plasmadas en su obra, sobre todo en la obra de esta primera época. Va a un colegio de los jesuitas en Cádiz, siempre estamos en el sur, cursa el bachillerato elemental, y digamos en la escuela se le da, sí, en Cádiz, los primeros años, está en el sur también, ¿sí? Estamos hablando de la primera etapa, los primarios, sería el equivalente del primario nuestro, con los jesuitas, y es importante que tiene una formación, por eso el tema de los jesuitas, porque acá hay dos cosas para hablar de los jesuitas. Primero o tres cosas para hablar, ¿no? Es decir, está muy clara la presencia de la formación religiosa de los jesuitas. Tienen una frase de los jesuitas: denme un chico en los primeros años y va a ser católico por el resto de su vida, o va a ser fiel a la iglesia por el resto de su vida, es una cosa así, reza la frase de los jesuitas. O sea, esto digamos, lo va a formar dentro del mundo cristiano. Por otro lado, también el tema de los jesuitas le da una gran formación humanística, ¿sí? Y sobre todo vinculada a lo literario. Y esto en los primeros años de su vida lo va a marcar, ¿sí? Va a ser muy importante el aporte que haga esta formación en lo que después en lo que se va a convertir Juan Ramón, ¿cierto? Es decir, evidentemente él tiene una predisposición, una sensibilidad particular, pero bueno, toda esta formación va a contribuir para que esa sensibilidad se plasme después en un escritor con las características de Juan Ramón. Tiene inclinación al dibujo, inclusive quiso ser pintor antes de ser poeta. Ahí tenés otra vez el vínculo con lo artístico, con lo expresivo. Pensemos que sobre finales del siglo XIX habían estado en boga los impresionistas, ¿cierto? Es decir, los impresionistas como corriente pictórica, recuerdan que había iniciado ahí en Francia, y digamos, buscaban justamente a través de la pintura mostrar esos efectos maravillosos de la luz, los cambios de luz. Es decir, ya no le interesaba replicar lo que veían en la realidad, como podía haber sido el neoclasicismo, sino más que nada tenía que ver justamente con ponerle esa impronta muy característica de cada uno de estos autores, de cómo percibían el sol o la luz en cada uno de esos paisajes o retratos que hacían. Bueno, entra en contacto con la lectura y conoce a Becker, ¿no? La lectura de Becker, que es un romántico, la poesía de Becker, y esto va a ser importante porque también va a estar muy presente Becker en sus primeras obras. Casi sobre finales del siglo concluye el bachillerato. ¿Agustín? Sí. ¿Qué decías? Bueno, él va a tener después una influencia también de Rubén Darío, ¿sí? Del modernismo. En una primera etapa vamos a ver que está más cercano a Becker y los románticos, y después va a tener sobre todo en las imágenes de Rubén Darío, lo vamos a ver en su obra. ¿Cómo?
Claro, bueno, por eso esa influencia va a ser muy importante. Y va a tener, bueno, un retorno breve después de sus estudios a Moguer y por último a Sevilla para pintar, dice. El padre en realidad quiere que él estudie leyes, digamos, digamos que se forme como abogado, y él inicia una carrera universitaria en esa ciudad vinculada a leyes, pero digamos, no es lo que a él le interesa. Él lee los románticos, por eso Lamartine, Becker, Byron, Espronceda, Heine. Entonces nace como poeta, lo que me pone la lira en la mano es la nostalgia, dice él, de la emoción. Digamos, sus estudios no van a progresar, obviamente, ¿sí? Y está más preocupado por todo lo que es su producción artística, empieza a escribir y su interés por la pintura. Ya para 1900 viaja a Madrid con los versos bajo el brazo, con el nombre de Nubes, agrupa todos sus versos con el nombre de Nubes, y ahí conoce, como decíamos Agustín, a Rubén Darío, ¿sí? Pero dice, cuyas obras apenas había leído, es decir, no estaba todavía vinculado a la poesía de Rubén Darío, pero tiene la particularidad, fíjate vos, de encontrarlo y conocerlo. Y este autor de origen nicaragüense va a influir muchísimo en el espíritu de Juan Ramón. Bueno, ahí entra en contacto con otros poetas, con Valle Inclán, y después va a viajar, entre otros lugares, a París, que también es el centro de la cultura europea, ¿no? Va ahí, ¿cómo? Claro, 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 bueno, por eso lo de la nostalgia, yo creo que está muy claro en todos los poetas de esa época. Eh, yo se los marcaba el otro día en estas corrientes que aparecen literarias en los poetas de la época, donde está muy claro que no queda nada, es la nostalgia del antiguo imperio español. Se cae a pedazos, es una casa en ruinas el imperio español. Bueno, el último golpe justamente es la guerra con los Estados Unidos, la pérdida primero de Cuba, Filipinas, ¿sí? Guam, todo lo que era el resabio del antiguo imperio español se desarticula. Y esto está muy claro, digamos, se ve con muchísima claridad. Por eso hay muchísimas tensiones en España, no tan solo la caída de esa fachada, está muy claro que España ya no es lo que fue otrora en el siglo XVI, XVII, pero esto ya viene sucediendo desde la época del barroco, ¿cierto? Es decir, no es una cosa novedosa. Pero de todas maneras, para estos poetas va a ser muy claro el deterioro de España. Y otra cuestión que va a empezar a aparecer con muchísima fuerza, que lo va a vivir también Juan Ramón, sobre todo a partir de la década del 20, es las profundas tensiones sociales, ¿sí? A España, a diferencia de Alemania, inclusive hasta de Francia, y claro, de Inglaterra, no ha transitado ni va a transitar por la revolución industrial. Entonces, no va a haber ahí las tensiones sociales que quizás en Inglaterra fueron más claras, donde le va a permitir, o Alemania, a Marx y a Engels escribir justamente el manifiesto, ¿no? Pero va a quedar muy claro que toda la situación de pobreza y de ignorancia profunda que tiene esa España, que no es la España de Madrid, se va a empezar a poner en manifiesto, ¿cierto? Y sobre todo va a ser eclosión a partir de las ideas comunistas, después de la revolución del 17 y la llegada al resto de Europa de las ideas, y se va a plasmar definitivamente en la guerra civil, de la cual Juan Ramón también va a ser partícipe, digamos, no en las armas, pero sí ideológicamente, del lado justamente de las reivindicaciones, de los más humildes, siendo, y está claro que era un intelectual y que venía de una familia relativamente acomodada del sur de España, ¿no? Sí, pero de todas maneras, como muchos pensadores de la época, como García Lorca, que después va a tener una amistad muy fuerte con García Lorca, van a manifestarse a favor de las ideas comunistas, ¿cierto? Es decir, la república. Bueno,
En Francia va a entrar en contacto con los poetas malditos, entre otros, por ejemplo, con Verlaine. Y se viene la muerte de su padre, que lo va a marcar. La muerte de su padre va a ser un antes y un después. Entonces, ahí es donde va a sufrir esta crisis que hablábamos hace un rato, una profunda depresión, una neurosis. Y que yo creo que esa nostalgia profunda lo va a acompañar el resto de su vida. Dice, se retira de Madrid, vuelve a Moguer a recuperarse, estamos hablando del año 1905, 1906, y ahí va, dice, en ese ambiente de paz, ¿no? En ese ambiente bucólico, ¿no? Muy vinculado con la naturaleza, van a nacer, entre otras, pastorales, diario íntimo, jardines lejanos, ¿sí? Y baladas de primavera. Ya para 1916 lo tenemos justamente viajando a Nueva York, conoce a Zenobia, ¿recuerdan? Lo hemos charlado también en algún momento, la que va a ser después su mujer, Zenobia Camprubí Aymar, una mujer también muy formada, de vasta cultura, ¿sí? Va a ser una compañera inseparable de él, digamos, van a transitar juntos toda su vida. Y digamos, de esa segunda, de la relación con Zenobia va a surgir justamente una producción que va a ser muy interesante, que es Diario de un poeta recién casado, que la va a hacer justamente en el extranjero, ¿cierto? Ahí va a quedar atrás, dice, los poemas de la primera época, esos borradores silvestres, mensajeros de la desesperanza y de la frustración, y surge una segunda, dice, una visión mayor de la realidad, desprovista de adornos, directa, casi impresionista. Con el Diario de un poeta recién casado, obra que desde 1948 se llama Diario de Poeta y Mar, y que según Juan Ramón es su mejor libro, inclusive su propia definición. Sus poemas van a ser más conceptuales, menos claros, escribe, como él dice, una poesía desnuda, más libre en la forma. Su fama se acrecienta, pero no acepta los honores que quieren tributarle. Estamos ya casi en la década del 20, ahí conoce a García Lorca. Recuerden que García Lorca también es un personaje controvertido dentro de los primeros años de la España que está transitando por esto que decíamos recién. De hecho va a ser fusilado, después un hombre de vasta cultura, también de una exquisita sensibilidad, pero que de alguna manera también va a estar en una España, digamos, muy cercana también a no aceptar las innovaciones, un hombre que aparentemente era homosexual y, digamos, no era muy bien visto en algunos círculos. Claro, sí, digamos, España en ese sentido, bueno, le había pasado 2, 3 décadas antes a Oscar Wilde en Inglaterra, tampoco nos vamos a pensar que el resto del mundo era muy distinto, digamos, había sido, inclusive estuvo preso y ahí termina enfermándose Wilde por tener justamente esa preferencia sexual, ¿no? Es decir, no es una cuestión innovadora lo que estaba pasando en España. Bueno, va a cumplir con distintas, va a dar conferencias, digamos, ya va a estar muy marcada su prestigio en el mundo, y digamos, a partir de la década del 30, en el 36 específicamente, ya con la República, va a ser elegido como embajador en Estados Unidos y, digamos, prácticamente ahí abandona España para pasar por Estados Unidos, por Cuba y quedarse en Puerto Rico, que es donde tenía Zenobia digamos, vínculos familiares. Esto nos queda claro, digamos, que también lo va a marcar. Inclusive tiene él una visita en Argentina en la década del 40, en el 48, durante la presidencia de Perón. Se va a sentir muy cómodo en Argentina, digamos, le da la sensación de que es como una segunda España, ¿no? Él lo dice, sobre todo por las características del castellano nuestro, es un castellano más de tipo neutro. Y bueno, en el 56 va a terminar recibiendo el premio Nobel y va a morir en el 58, en el 56, después del premio Nobel, pocos días después va a empañar, aunque yo creo que tampoco le movía demasiado
aguja el hecho de recibir el premio Nobel a una persona como él, pero bueno,